Aquí nos encontramos en la última morada de la reina Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica. Tal día como hoy, 26 de noviembre de 1504, fallecía junto a este lecho de muerte que tenemos a nuestra espalda. Vamos a tratar esta noche precisamente sobre este tema, sobre esta efeméride, porque se cumplen el 516 aniversario de la muerte. Esta noche contamos con la presencia de una de las personas que más conocimientos tiene al respecto, como es José Luis Rubio, que es presidente de 4 ermitas, es párroco de 4 iglesias, como es Cervillego, Bobadilla, Braojos y El Carpio, y a su vez es miembro de la comisión de Isabel la Católica. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos encantados de estar en este marco, y nunca mejor dicho, incomparable, de la Casa Real, ¿verdad? Muy emotivo, ¿verdad? Las casas reales, que es donde, en el habitáculo de todo este terreno, incluyendo lo que hay detrás, esas que han aparecido esas ruinas, es donde la reina efectivamente da su último adiós un 26 de noviembre de 1504 sobre las 11 horas del mediodía. ¿Cómo fueron aquellos primeros instantes de la enfermedad de la reina? Bueno, la reina tenía, los reyes, tanto Fernando como Isabel, tenía un cuadro de médicos judíos con muchísima sabiduría. El médico personal de Isabel era Lorenzo Badoz, que era médico judío sefardí y que casualmente nació 7 años antes que Isabel, pero muere también en el mismo año que muere Isabel, muere también el médico personal de ella. Lorenzo atendía todos los partos y todos los imprevistos que podía tener doña Isabel. Se sabe que ella murió de un cáncer uterino, motivado a nuestros entenderes de hoy, quizás por algunos malos partos que tuvo, y también porque no paró de cabalgar, era una gran amazona y no paró de trajinar a caballo, que como eran los automóviles de aquella época, claro, y se cree que motivado por eso pudo tener este cáncer. Lorenzo Bardot, que era el médico personal de ella, por desgracia muere también en el 1504. Había nacido en 1474, pero era 7 años mayor que ella y murió también. Ella quedó bajo la protección de todo ese cuadro de médicos, judíos todos, porque la sabiduría de la medicina, la más avanzada, la tenían los judíos. José Luis, antes comentabas la hora del fallecimiento. Es fehaciente, las 11 horas. Sí, no puede ser que no sea en una exactitud, en un 100%, pero al mediodía es cuando ella... Antes, fíjate bien, que tengo en las manos, que se escribió aquí en Medina del Campo, y en este habitáculo, en todo este terreno donde estaban las casas reales, se escribió, ella ya se sintió muy mal sobre el 12 de octubre, antes del 12 de octubre, finales de septiembre ya la reina se sentía mal. Sabía que lo que tenía era mortal, y ella misma pidió hacer testamento, y escribió el testamento, que es una obra maestra. Esta es una copia facsímil, como veréis, incluyendo el sello, que se conserva en caja acorazada y con grado de humedad en el archivo de Simancas. Y es una obra maestra en cuanto a valores católicos, cristianos, de humildad y de una gran estadista. Era una mujer avanzada a su tiempo. Esto lo empezó a escribir el 12 de octubre, pero 3 días antes de su muerte se sintió tan mal que mandó poner un complemento, que es el codicilo, que veis aquí también, en piel de conejo, tratado a la cal viva. Es una copia facsímil tal como se conserva, o sea, no se podría diferenciar ahora mismo si estamos allí el original de este. Y en el codicilo este es para mí donde se redobla la santidad de esta mujer. Europa estaba buscando un hombre para que, por así decirlo, como un gran político, y ese hombre se convierte en mujer, en Isabel, la Católica. Aquí está el primer tratado de derechos humanos que se puede haber escrito en la historia de todos los tiempos sobre la protección del indio.
como hijos suyos, que luego viene el derecho de gentes, que es el que por así jurídicamente controla todas las cosas de los indios, que Sí. recién descubierta América. Es una suerte, ¿no?, contar en un lugar como en el que nos encontramos, donde se dictó y se escribió el testamento. Una buena maestra esto, el sí. testamento, y antes comentaba yo, el lugar donde falleció, en la cama tan visitada en este palacio hoy, Palacio Real, Palacio Testamentario de Medina del Campo. Por eso de que testó aquí en este caso, su testamento. Tiempo lluvioso. En aquella época, Sí. en los 19 días, ¿no?, que duró prácticamente Sí, el funeral. Sí, el otoño aquel era un otoño muy lluvioso. Dio la casualidad esa de que llovía a mares. Desde ella ya había dicho que nada más que muriese, la idea suya era que le enterrase en Granada, al ras del suelo, y en el monasterio real de San Francisco. Ella podía decirse que era una gran, por así decirlo, devotísima de la orden franciscana, de San Francisco de Asís. Y lo manda, y así se hace. Al lado de la cama, como refleja bien en el cuadro ese de Rosales, estaba Fernando el Católico, su esposo, que vivió 16 años, murió 16 años después, Fernando el Católico, y Beatriz de Bobadilla, que era su íntima amiga desde los tiempos de Arévalo, cuando era niña. Beatriz de Bobadilla era una de las personas que más intimidad tenía con la reina y confidente. De hecho, se jugó la vida estando en la toma de Granada, en el campamento en Santa Fe, porque en un atentado que iban a por la reina, la confundieron y casi mata a la pobre Beatriz de Bobadilla, que no murió, gracias a Dios. ¿Qué papel jugó en la vida de la reina Beatriz de Bobadilla? Porque siempre, desde casi el nacimiento hasta el final, claro, estuvo a su lado, ¿no? Una santa mujer también, Beatriz de Bobadilla, una mujer que le fue fiel, confidente, que le ayudó muchísimo, porque no tenemos que olvidar que antes de nada Isabel y Fernando era un monstruo, como he dicho en otras ocasiones, militar, era el príncipe perfecto de Maquiavelo. Isabel sufrió mucho por todos sus hijos, claro, tenía familia numerosa, desde la muerte del infante Juan, fue sufriendo muchísimo, y Beatriz era su íntima amiga, siempre estaba al lado de ella, uña y carne, consolándola y acompañándola. José Luis, ¿cómo fue amortajada la reina Isabel la Católica? ¿Se conoce datos? Sí. Ella ya lo había dicho en su testamento, además. Ella manda que la amortaje no con realezas, sino con la sobriedad de franciscano. Y la amortajan con un sayal de franciscano, limpio de todas joyas, y en la sencillez y en la humildad más grande. Ella es, por así decirlo, podía hacer como si fuera una gran, no ya solo devota, sino una gran, por así, que militaba en ese espíritu de San Francisco de Asís. ¿Cómo mandó ser enterrada? ¿Con esa humildad también? Sí, se conserva, claro, en el monasterio de San Francisco, que está en plena Alhambra de Granada, hoy es parador nacional. Se conserva ella y su esposo también, porque cuando muere su esposo, 16 años después, le entierran allí al ras del suelo con una lápida en mármol, porque luego es su nieto, Carlos V, el que hace la capilla real, baja los cuerpos de sus abuelos, de su padre, y ya para que moraran con una dignidad, como vemos ahora allí en Granada, en la capilla real, claro. Me vas a permitir, José Luis, que conectemos con don José María Gómez, que nos va a recitar un soneto escrito precisamente por él mismo sobre la muerte de la reina Isabel. Vamos a verlo. La lluvia de noviembre se hace terca en Medina. Todo el campo de pronto se torna cementerio. Una suave penumbra se disuelve en neblina y confiere al palacio un halo de misterio. Frailes descalzos rezan los salmos funerales. El humo de las velas hace sombra en el techo. La tarde, rosa mística, se asoma a los vitrales. La reina Isabel yace moribunda en el lecho. Todo está consumado. La muerte está llamando.
pero ella piensa en frágiles moriscos harapientos, en lejanos infieles, en caribes hambrientos, en el reino, en sus hijas, en su esposo Fernando. Aunque el dolor arraiga en la profunda entraña, es dulce para el alma el sabor de la muerte. Muere la reina humilde, muere la mujer fuerte, que hizo más grande el nombre de Castilla y de España. Magnánima, perfecta, inmortal y segura, el águila remonta su vuelo hacia la altura. José Luis, ¿en qué sala del palacio se veló el cadáver de Isabel la Católica? Pues muy buena pregunta esta. También se sabe todas estas cosas porque en aquella época los escribanos, como veis, qué letra más bonita empleaban ya, tenían muy buenos escribanos, Isabel la Católica y Fernando. Pues en la sala regia de todas estas casas reales, que la llamaban la sala cuadra, era una sala grandísima regia con artesonado mudéjar, y allí en un catafalco pusieron los restos de la reina, donde pasaron enseguida todo el pueblo de Medina, toda la realeza, toda la nobleza, y mejor dicho, toda la nobleza y toda la religiosidad que había, claro. Se ha hablado mucho de la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, pero hay cosas que a lo mejor podemos desconocer. ¿Cómo? Y sentimos curiosidad. ¿Cómo era el féretro, José Luis? ¿Cómo era? Bueno, el féretro lo hicieron, muy bueno también, muy buena pregunta. El féretro lo hicieron los tres muy buenos artesanos de Medina del Campo. Era una caja que la base era muy férrea, en madera de pino de la tierra, porque todo esta es zona de pinares, no lo debemos olvidar. Esa caja de pino estaba luego envuelta en un cuero de ternero, de toro, piel de toro, y sobre todo con unos tirantes que todo lo abrazaba, y sobre todo era muy importante el que estuviera muy bien encerado, porque en encerar la piel de toro ocurría lo siguiente, que la hacía totalmente impermeable, y entonces cogieron los tres mejores artesanos que había, cada uno en su género, en carpintería, en hacer todas las cosas de lo que eran las pieles y demás, y luego el enceramiento, o sea que de manera que si llovía allí no pasaba el agua, resbalaba el agua. O sea que era precisamente el zapatero de Medina, Diego de Madrid, el guarnicionero Alonso de Salamanca y el antorchero Francisco del Valle. El antorchero que fue el que se encargó precisamente de toda la cera y de que quedara Porque claro, ahora cuando estamos en la Capilla Real de Granada contemplamos unos arcones, por así decirlo, como en bronce, ¿no? Pero el cuerpo eso se hizo ya cuando se bajó, se redujeron los restos, se bajó desde la Alhambra, desde el monasterio de San Francisco, a la Capilla Real por su nieto, que es donde allí yacen. Nos estamos centrando precisamente en lo que es la muerte de la reina, precisamente porque se cumple esa efeméride. ¿Conocemos el itinerario de la comitiva hacia Ávila, José Luis? Sí, se conoce perfectamente. Tardaron 19 días, o sea, aquí estuvieron velando el cadáver 3 días, rindiéndoles todos los honores a esta mujer, de la más grande, bueno, para mí personalmente, la más grande sin duda que ha dado la historia de España, de todos los tiempos. Y rápidamente se puso en marcha toda la bajada a Granada. Tardaron 19 días. Don Fernando acompañó los restos desde Medina a Arévalo,
En Arévolo ya se despidió y volvió porque tenía muchas cosas que firmar y que despachar aquí en Medina, claro, porque lo que le caía a él encima era grandísimo, claro, de firma y de todo. Y nos tenemos que situar que ambos montaban ambos tanto, pero Castilla era Castilla y Aragón era Aragón, claro. Y continuaron pasando por Cardeñosa, llegando por Toledo, por Mengíbar, etcétera, etcétera. En todos los sitios donde pasaban, hay que decir, donde hacía noche, celebraban misas la reina. Por ejemplo, en San Juan de los Reyes, por ejemplo, en Toledo, en Mengíbar también se conserva el sitio exacto donde posaron los restos de la reina. Y allí se decían misas de requiem y oraciones. Estamos profundizando, ¿no?, en la historia, qué bonita es, y antes comentabas, bueno, que tuvo que regresar a Medina, Fernando, porque la sombra que dejaba Isabel, claro, era muy alargada, ¿no? Sí, claro, porque él ya tenía, que se le echaba encima muchas cosas de Estado. Daros cuenta que lo que hoy necesita, estos son políticos para copiar hoy día los políticos de hoy. Vivían con unas miras que hoy día no se tienen. Y luego eran gente que, aparte que tenían los buenos consejeros, ellos por sí mismos valían por todos los consejeros que pudieran tener. Consultaban también al Papa de Roma, porque era tradición hacer reyes católicos, pero ellos por sí mismos tenían una inteligencia privilegiada y adelantada a cualquiera. La reina nace en Madrigal, muere en Medina, en el lugar que nos encontramos, y es enterrada en Granada. Precisamente vamos a marcharnos, vamos a conectar con Granada, con esa capilla real, y recibimos a don Manuel Reyes, que es el capellán mayor. Muerta la reina Isabel en Medina, el 26 de noviembre, la noticia no llegó a Granada hasta el día 3 de diciembre. Para entonces, la caravana que acompañaba el cadáver para cruzar media España había dado ya bastantes pasos. Arévalo, Ávila, Toledo, donde se detuvo 2 días y celebró solemnes funerales en la iglesia de San Juan de los Reyes, el bello templo que estaba preparado para su sepultura. Sin embargo, antes de morir, un mes antes, la reina había determinado que su sepultura definitiva estaría en la ciudad de Granada, ciudad a la que tanto amaba. Pero el sitio, el lugar que acogiera sus restos, como un regalo para esta ciudad, no estaba todavía preparado, como es natural. Pero ella había previsto todo. Había determinado que entonces su cadáver fuese depositado en una fosa baja en el suelo, cubierta con solo una losa, en el monasterio, pequeño monasterio de franciscanos, que había sido edificado en la Alhambra, transformando un pequeño palacete de la familia real en un cenobio franciscano. Allí arribó el cadáver, pero antes había cruzado toda la meseta castellana, sobre todo La Mancha. Llegado a Granada, fue sepultada en este cenobio y allí permaneció hasta 1521, en que sus restos, por orden de Carlos V, su nieto, fueron trasladados a la capilla terminada unos años antes. Estamos hablando del día 11 de noviembre de 1521. Desde entonces sus restos reposan en esta capilla. Pues invitamos, José Luis, a todos nuestros espectadores que alguna vez por lo menos se pasen por Granada y vean, ¿no?, dónde se encuentran enterrados precisamente los reyes católicos, ¿verdad? Bueno, debo decir también que después de la Alhambra, el monumento más visitado de todo Granada es la Capilla Real, por lo que representa no solo para nuestra historia y los valores cristianos y católicos, sino lo que representa también la dimensión, después de 516 años que murió esta mujer, lo que representa que siga viva, no se le olvide, y camino de los altares, que esto es una cosa providencial, se cuenta y no se cree, claro. Pues les hemos contado desde que falleció el día 26 de noviembre a las 11 de la mañana hasta que fue enterrada precisamente en Granada, en esa capilla real. José Luis, vamos a terminar
dando lectura precisamente a un escrito que conocemos y que para ti tiene un significado especial, ¿verdad? Pues sí, porque este escrito, que lo voy a leer por primera vez en público en estos instantes, en un sitio tan singular, fue un documento que escribió mi padre. Me estoy fijando en la fecha que lo escribió para la comisión, para el proceso de beatificación, claro, el 18 de septiembre del 2018, o sea, mi padre muere tenía aquí 107 años, es increíble, porque muere en agosto del 2019, con 108 años y 8 meses. Y dice así: Juan Manuel Rubio Moscoso, testifico que sobre el año 1942 aproximadamente me encontraba en la Capilla Real de Granada. El motivo era conseguir una reliquia para la nueva cofradía de la Virgen de los Dolores, que estaba recién fundada en 1939, al terminar la guerra, y en promesa de todo el tercio de Isabel la Católica de constituirnos en cofradía los que sobreviviéramos después de la contienda bélica. Procesionaríamos en cofradía de penitencia cada Semana Santa. Esto se sigue haciendo de una forma ininterrumpida, que la cofradía de la Virgen de los Dolores. Como fundador, junto a mi hermano Manolo, entonces era mi tío Manolo, capitán en aquellos días del tercio Isabel la Católica, y demás compañeros, fui designado para acudir a la Capilla Real y pedir una reliquia para que la Virgen de los Dolores la procesionara. En Andalucía hay costumbre de que cada imagen lleva delante una reliquia. Se me acercó el capellán mayor real para comunicarme que se habían enviado por el ministerio de entonces para abrir el sepulcro y anotar en qué situación estaban los restos de los reyes católicos. Esto parece extraño, pero no era extraño. Sobre el año 42 se hizo un inventario de cómo estaban todos los sepulcros de iglesias, y no iglesias también, y palacio y demás, sitios religiosos de España. ¿Por qué? Porque durante la Revolución Francesa napoleónica hubo muchísimos saqueos de sepulcro. De hecho, en Granada, por ejemplo, la iglesia de San Jerónimo, los restos del gran capitán que estaba allí enterrado, los profanaron totalmente, ¿no? Sin embargo, la capilla real no la tocaron, la respetaron. ¿Por qué? No lo sé, pero no la violentaron. Aquí lo dice también, el motivo era muy simple: después de la invasión de Napoleón Bonaparte, muchos sepulcros habían sido profanados y violentados. Me rogó me quedase en la discreción total que requería tan importante momento. Y continúa mi padre. Naturalmente, mi sorpresa fue grata y devota por la admiración que siempre llevé hacia los reyes católicos, especialmente con la santidad de Isabel. Abrieron los sepulcros y contemplaron que no habían sido violentados ni profanados. Allí estaban sus restos, si bien dentro de las cajas mortuorias, según se pueden ver actualmente, de esos sarcófagos en bronce. La persona encargada de dirigir dicha operación, estudiando los huesos, pudieron comprobar, según le oí decir, don Fernando era algo más bajo que Isabel, corpulento y buen cuerpo de militar, lo que dice Maquiavelo en El Príncipe Perfecto, que se inspira en ese guerrero como es Fernando el Católico. Isabel era alta y un poco más alta que su esposo, aunque la diferencia era pequeña. Esto es un dato curioso. Una vez anotados los hechos ocurridos, se le volvieron a cerrar los sepulcros, quedando hoy señales, efectivamente, ahí hay señales de haber sido abiertos con gran respeto. Estos hechos que relato en este escrito quedaron en el más absoluto secreto en aquellos días. Doy fe de las verdades y que firmo a continuación para mayor gloria de una reina Isabel, considerada desde siempre por mí persona santa, y la cual he transmitido a mi esposa, hijos y personas que me han tratado. Firmado Juan Manuel Rubio Moscoso. Pues qué mejor
que terminar con estas palabras. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este relato que hemos hecho sobre la muerte de la reina Isabel la Católica. Muchas gracias.